¿Buscas un escritorio gaming que aproveche bien el espacio y te permita tener un setup cómodo y organizado? En la Isla del Gadget te traemos los 6 mejores escritorios gaming, comparando tamaño, organización y funciones para ayudarte a encontrar el más adecuado. Antes de comenzar, os recuerdo que todos los productos aquí mostrados se podrán comprar en los enlaces de la descripción de este vídeo. Ahora sí, comencemos. Número 6. Coles Home NL. Aprovecha cada rincón. Cuando tienes poco espacio, montar un puesto cómodo para estudiar, trabajar o jugar puede ser complicado, sobre todo si además necesitas sitio para periféricos y accesorios. Este Coles Home está pensado precisamente para aprovechar una esquina sin convertir la habitación en una zona saturada. Su formato en L, de 100 por 70 centímetros, permite crear una zona funcional en un espacio relativamente reducido, mientras que los dos estantes añaden almacenamiento para mantener accesorios y objetos de uso frecuente fuera del tablero. Y como la posición de los estantes es reversible, puedes adaptarlo a la distribución de tu habitación. También destaca por su montaje sencillo y por una estructura pensada para ofrecer estabilidad durante el uso diario. De hecho, los compradores valoran que pueda funcionar como puesto para portátil y monitor externo sin ocupar demasiado espacio. Por eso ocupa este puesto. Es una alternativa especialmente interesante si la prioridad es aprovechar una esquina y ganar almacenamiento sin necesitar un escritorio grande. Antes de comprarlo, conviene comprobar las medidas y qué orientación encaja mejor en tu habitación desde el enlace de la descripción. Su principal limitación es precisamente su tamaño. Puede quedarse corto si necesitas una superficie muy amplia o varios monitores. Si necesitas más espacio para trabajar, el siguiente escritorio puede encajarte mejor. Número 5. Devoco. Un setup gaming sin ocupar demasiado. Si quieres montar un espacio gaming atractivo pero no tienes sitio para un escritorio enorme, esta Devoco busca ofrecer lo necesario en un formato compacto. Sus 120 centímetros de ancho permiten crear un puesto funcional sin ocupar demasiado espacio. La iluminación RGB integrada ayuda a darle personalidad al setup, mientras que el soporte para vasos y el gancho para auriculares mantienen esos accesorios fuera del tablero. Además, el acabado de fibra de carbono facilita la limpieza y está pensado para soportar el uso diario. Su diseño con patas en forma de Z aporta una estética claramente gaming y, según las opiniones, el montaje resulta sencillo y los acabados son satisfactorios. Por eso ocupa este puesto. Apuesta más por la estética y la organización del setup que por aprovechar una esquina. Si 120 centímetros son suficientes para tu configuración, puedes comprobar el precio y las medidas disponibles en el enlace de la descripción. Eso sí, el tamaño puede quedarse corto si utilizas varios monitores o muchos periféricos. Y si necesitas más superficie, el siguiente modelo puede interesarte más. Número 4. Vestier. Más orden en menos espacio. Cuando tienes una habitación pequeña, colocar monitor, teclado, auriculares y demás accesorios sin saturar el escritorio puede ser todo un reto. Este Vestier está pensado para solucionar precisamente ese problema, aprovechando mejor el espacio disponible. El soporte elevado para el monitor libera superficie en el tablero y además deja espacio a ambos lados para colocar otros dispositivos. Los ganchos para accesorios y el portavasos plegable también ayudan a mantener despejada la zona principal. A esto se suma la iluminación LED, con diferentes colores y modos, que permite personalizar el setup sin añadir accesorios aparte. Y las patas ajustables ayudan a mantenerlo estable incluso cuando el suelo no es completamente uniforme. Por eso ocupa este puesto. Aprovecha mejor una superficie reducida gracias a la organización integrada, algo especialmente útil para montar un setup completo en una habitación pequeña. Puedes consultar el precio y las medidas desde el enlace de la descripción. Eso sí, sus 106,6 centímetros pueden quedarse cortos si necesitas mucho espacio para varios monitores. Si buscas un tablero más amplio, el siguiente puesto puede ser más adecuado. Número 3. Lonone. Más espacio para tu setup. Si ya tienes un monitor grande, teclado, ratón y varios accesorios, una mesa pequeña puede hacer que todo termine demasiado junto. Esta Lonone ofrece 120 por 60 centímetros, una superficie pensada para montar un setup completo sin necesitar un escritorio enorme. Los accesorios integrados ayudan a mantener la zona ordenada, el portavasos y el gancho para auriculares dejan más espacio libre, mientras que la alfombrilla incluida
cubre buena parte de la superficie de juego. Además, la iluminación RGB aporta el ambiente gaming sin tener que añadir luces externas. Su estructura ZZ está diseñada para mejorar la estabilidad y soporta hasta 100 kilogramos, algo interesante si vas a colocar un monitor grande o incluso utilizar un brazo para monitor. Por eso ocupa este puesto. Ofrece una superficie mayor y está más orientada a quienes quieren un setup gaming completo, manteniendo un tamaño razonable. Puedes comprobar el precio actualizado y las medidas en el enlace de la descripción. Eso sí, las opiniones sobre estabilidad y durabilidad no son completamente uniformes. Si buscas una mesa con todavía más superficie, el siguiente puesto puede ser una opción más adecuada. Número 2. Colzone en fibra de carbono. Un setup compacto y bien equipado. Cuando tienes poco espacio, cada centímetro cuenta, pero también necesitas sitio para el monitor, los periféricos y, sobre todo, para cargar tus dispositivos sin llenar la mesa de cables. Este Colzone busca resolverlo en un formato compacto. Su soporte para monitor ayuda a elevar la pantalla y liberar superficie, mientras que los dos enchufes y dos puertos USB integrados permiten cargar dispositivos directamente desde el escritorio. La iluminación LED con diferentes colores y modos añade además el ambiente gaming sin tener que comprar luces aparte. La estructura metálica con travesaño en X está pensada para aportar estabilidad y los usuarios valoran especialmente su montaje sencillo, construcción y relación calidad-precio. Por eso ocupa este puesto. Ofrece menos profundidad, pero añade algo muy práctico para el día a día: conexiones eléctricas y USB integradas. Si quieres un setup compacto y funcional, puedes comprobar el precio y las medidas en el enlace de la descripción. Su principal límite son sus 50 centímetros de profundidad, que pueden quedarse cortos con varios monitores o muchos periféricos. Si necesitas más superficie, el número 1 puede encajarte mejor. Número 1. Casaria. Juega como prefieras. Si pasas muchas horas frente al ordenador, mantener la misma postura durante toda la jornada puede resultar incómodo. Este Casaria está pensado para quienes quieren alternar entre trabajar sentado y de pie, sin renunciar a una superficie amplia. Sus 160 por 75 centímetros ofrecen espacio suficiente para montar un puesto completo con varios dispositivos, mientras que el sistema eléctrico permite cambiar de altura de forma progresiva. Además, puedes guardar dos alturas en la memoria para recuperarlas rápidamente y utilizar el temporizador como recordatorio para cambiar de posición durante la jornada. La organización también está cuidada. El hueco trasero facilita pasar los cables y los soportes para bebidas y auriculares ayudan a mantener despejada la superficie. Su estructura de acero soporta hasta 80 kilogramos, aportando estabilidad para un puesto de trabajo completo. Por eso ocupa este puesto. Cambia por completo el enfoque, ofreciendo mucha más superficie y, sobre todo, la posibilidad de alternar entre sentado y de pie. Si buscas un escritorio elevable para trabajar o jugar durante horas, merece la pena comprobar el precio actualizado y sus funciones en el enlace de la descripción. Su principal inconveniente es que el tablero está formado por dos partes, algo a tener en cuenta si buscas una superficie totalmente continua. Y hasta aquí nuestra selección de hoy. Te esperamos en nuestro siguiente vídeo.